El teléfono vibró como si temblara de miedo. En las manos de la joven empleada, aquel aparato parecía pesar toneladas. Lo atendió sin fuerzas, y en cuanto escuchó la voz al otro lado, el mundo se le vino abajo. No gritó. No corrió. No pudo siquiera respirar. Sus rodillas cedieron, golpearon la alfombra suave de la suite, y el llanto se escapó como un secreto demasiado grande para contenerlo. Desde la puerta entreabierta, un hombre vestido con un traje oscuro observaba en silencio. Sus ojos, afilados como cuchillas, no estaban preparados para escuchar lo que estaba a punto de oír. Aquellas palabras iban a torcer el destino de dos personas que jamás debieron cruzarse. Pero antes de continuar, déjame preguntarte algo. ¿Crees que la verdadera riqueza se mide en dinero, o en la huella que dejamos en otros? Si alguna vez has sido testigo de un acto de bondad que cambió una vida, suscríbete ahora mismo. Lo que estás a punto de escuchar te recordará que un simple gesto puede salvar un corazón, y despertar otro que llevaba años dormido. La llamada terminó. La joven permaneció inmóvil, como si la habitación hubiera quedado suspendida en otro tiempo. El hombre tras la puerta dio un paso atrás. Y así comenzó todo. Su verdadero nombre era Alejandro Ruiz, y en el mundo de los negocios su apellido pesaba más que una sentencia. Dueño del hotel más lujoso de Barcelona, el Imperial Palace, un lugar donde los espejos brillaban tanto como las mentiras, y donde el mármol, pulido hasta el cansancio, escondía más secretos que cualquier caja fuerte. Aquel edificio era su reino, su orgullo y también su prisión. Durante años, había construido su fortuna con disciplina, inteligencia y una dosis exacta de desconfianza. Cada ladrillo del hotel llevaba una cicatriz de esfuerzo, y cada éxito, una traición detrás. Porque el dinero, lo había aprendido demasiado pronto, no solo atraía admiración, también atraía sombras. Y esas sombras comenzaban a crecer. En los últimos meses, algo no encajaba. Pequeñas fugas en las cuentas, facturas duplicadas, cifras que se esfumaban entre balances perfectos. Los directivos lo negaban, los contadores lo maquillaban, pero Alejandro sentía ese olor inconfundible, el del engaño. Lo conocía bien. Había empezado desde abajo, trabajando como botones en un viejo hotel de segunda, y sabía que las sonrisas serviles muchas veces se escondían manos rápidas. Así que tomó una decisión que ninguno de sus socios habría entendido. Dejaría el traje caro, la mirada altiva y la suite presidencial. Entraría en su propio imperio, como un fantasma. Nadie debía reconocerlo. Ni el personal, ni los gerentes, ni siquiera el recepcionista principal. Creó una identidad falsa, Luis Ortega, un comerciante viajero. Reservó una de las habitaciones más discretas, sin vistas, sin privilegios. Un huésped común entre docenas de rostros anónimos. Aquella misma noche, al verse reflejado en el espejo del baño, casi no se reconoció. El cabello despeinado, una barba incipiente y un abrigo barato lo convertían en otro hombre. Y por primera vez en años, se sintió libre. Libre de los halagos, de las falsas cortesías, de los empleados que le sonreían solo porque lo temían. Durante los primeros días observó en silencio. Escuchó conversaciones en los pasillos, miró gestos pequeños, hábitos que antes pasaban inadvertidos. Meseros que escondían propinas, camareras que redondeaban horas extra, encargados que desviaban botellas de vino a los clientes preferidos. Pequeños robos, pequeñas trampas. Nada que lo sorprendiera, pero sí algo que lo decepcionaba profundamente. Creía haberlo visto todo, hasta que una mañana la vio a ella. Una joven con uniforme gris, cargando una cubeta de agua y una mirada que parecía no pertenecer a aquel lugar. Su nombre bordado en la solapa decía Elena. Caminaba deprisa, sin levantar la vista, pero en su forma de moverse había algo distinto. No era sumisión, ni cansancio. Era silencio. Un silencio que no pedía compasión, sino respeto. Alejandro no lo sabía aún, pero aquella mujer, tan invisible para todos, iba a ser la grieta más hermosa en el muro de desconfianza que él había construido toda su vida. Se llamaba Elena Morales, y a diferencia del resto del personal, no parecía cargar solo toallas y cubos de limpieza, cargaba un cansancio antiguo, de esos que no se quitan con una noche de sueño. Su jornada empezaba antes del amanecer. Llegaba puntual, siempre con el mismo paso ligero y la cabeza gacha,
como si intentara pasar desapercibida incluso ante el aire. Los demás la consideraban callada, distante, una más de las nuevas contrataciones temporales. Pero Alejandro, escondido tras la identidad de Luis Ortega, comenzó a notar detalles que los otros ignoraban. El modo en que cuidaba cada rincón, cómo trataba los objetos del hotel con una delicadeza casi reverente, como si no limpiara una habitación ajena, sino su propio hogar. Tenía un ritual silencioso, abría las cortinas con lentitud, ventilaba el espacio, colocaba cada almohada exactamente en su lugar. No hablaba con nadie, no se quejaba, no perdía tiempo. Y, sin embargo, en su mirada había algo que inquietaba. No tristeza, no resignación, sino una especie de fuego apagado, una dignidad que sobrevivía pese al agotamiento. Alejandro la observaba cada día, tratando de descifrarla. Cuanto más la miraba, menos entendía. Su curiosidad se volvió obsesión. Quería saber quién era aquella mujer que parecía vivir en una frontera invisible entre la fuerza y la fragilidad. ¿De dónde venía? ¿Qué la había llevado a ese trabajo tan duro? ¿Por qué, pese a todo, conservaba esa calma? Una mañana decidió probarla. No por maldad, sino por necesidad. Dejó sobre la mesa de noche un billete de 100 euros, un reloj de oro y un anillo carísimo que había comprado años atrás en Ginebra. Salió al pasillo fingiendo una llamada, y desde la rendija de la puerta entreabierta, esperó. Elena entró con su carrito y comenzó su rutina. Acomodó las cortinas, limpió el polvo, cambió las sábanas. Vio el dinero. Lo miró apenas un segundo. Luego, con la misma serenidad, siguió trabajando. Tomó el reloj, lo limpió con un paño y lo dejó exactamente donde estaba. El anillo permaneció intacto. Cuando terminó, dio media vuelta y salió, cerrando con cuidado la puerta tras de sí. Alejandro permaneció inmóvil. Algo dentro de él se desmoronó en silencio. Durante años había vivido convencido de que todos tenían un precio. Que la honestidad era un mito inventado por los débiles. Pero esa mujer acababa de desmentirlo con un simple gesto. Por primera vez en mucho tiempo, el hombre que creía haberlo visto todo sintió algo que ya no recordaba, respeto. Y sin saber por qué, comprendió que su historia con Elena Morales no había hecho más que comenzar. Aquel día el cielo se desmoronaba sobre Barcelona. Una tormenta apagaba las luces del puerto y el sonido de la lluvia golpeando los ventanales del Imperial Palace parecía marcar el ritmo de algo que estaba a punto de quebrarse. Elena acababa de terminar de limpiar la habitación 407, la misma donde Alejandro, aún disfrazado de Luis Ortega, había puesto a prueba su integridad. Guardó los productos en su carrito, se secó el sudor de la frente y entonces lo oyó. El timbre agudo de su teléfono, escondido en el bolsillo del delantal. Una llamada del hospital. Su rostro cambió en un instante. Atendió con voz entrecortada, y el silencio posterior fue tan profundo que hasta la lluvia pareció detenerse. Nadie escuchó las palabras del médico, pero Alejandro, desde el pasillo, supo por el tono de su voz que lo que acababa de oír era devastador. Elena soltó el teléfono, que cayó al suelo con un golpe seco. Se llevó ambas manos a la boca intentando contener un sollozo. Sus piernas temblaron, y acabó de rodillas junto a la cama recién tendida, como si el mundo se le viniera encima. «No. Por favor, no», susurraba entre lágrimas, sin darse cuenta de que alguien la observaba. Alejandro se quedó paralizado. No entendía todo, pero bastó con escuchar fragmentos ahogados. Recaída, urgente, corazón. Andrés. La habitación se llenó de un llanto que no pedía consuelo. Era un grito ahogado de impotencia. Cuando logró calmarse un poco, Elena tomó de nuevo el teléfono. Su voz apenas era un hilo. Prometía conseguir el dinero. Decía que trabajaría el doble, que pediría préstamos, que vendería lo que fuera. Y cuando colgó, apoyó la frente contra el colchón, agotada, rota, pero sin dejar que el llanto la venciera del todo. Alejandro dio un paso atrás, con el corazón martillándole en el pecho. Había venido a buscar a una ladrona, y había encontrado una madre desesperada. Sintió una vergüenza que no conocía. Aquella noche, encerrado en su habitación, la imagen de Elena no lo dejó dormir. La veía una y otra vez, en el suelo, sola, sosteniendo un teléfono como si de él dependiera la vida. Intentó distraerse revisando informes, números, balances, pero nada de eso tenía sentido.
Abrió su computadora, buscó el nombre que había escuchado: Hospital San Pau, Unidad de Pediatría Cardíaca. Y allí lo vio. Andrés Morales, 8 años. Cardiopatía congénita. Estado crítico. El parte médico era frío, pero el mensaje era claro: sin cirugía inmediata, el niño no sobreviviría. Coste estimado: 45.000 euros. Una cifra ridícula para él. Una montaña imposible para ella. Cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro Ruiz, el hombre que había aprendido a no sentir, deseó poder llorar. Afuera, la tormenta seguía cayendo. Dentro, algo mucho más profundo acababa de comenzar a romperse. El reloj marcaba las 2 de la madrugada y el hotel dormía. Solo los pasillos del último piso permanecían encendidos, bañados por la luz amarillenta de las lámparas de emergencia. Allí, detrás de una ventana empañada, Alejandro Ruiz contemplaba la ciudad en silencio. El reflejo del cristal le devolvía la imagen de un hombre cansado, de mirada vacía. Por primera vez en mucho tiempo, no pensaba en cifras ni en contratos, sino en una mujer arrodillada junto a una cama y en un niño que quizás no vería otro amanecer. Intentó convencer a su mente de que no era asunto suyo. Le repitió que los sentimientos eran distracciones, que no podía involucrarse en la vida de sus empleados. Pero su conciencia ya no obedecía a la lógica. La escena se repetía en su cabeza una y otra vez, como una película que no podía detener. Alejandro sabía perfectamente lo que significaban 45.000 euros. En su mundo, esa cantidad era menos que el presupuesto de flores frescas del vestíbulo. Un gasto mínimo, casi un gesto banal. Pero para Elena, aquella cifra era una muralla infranqueable, una condena. Abrió su portátil y empezó a revisar los informes internos del hotel. Entre las páginas frías de los balances descubrió lo que sospechaba: Elena era una recién contratada, sin beneficios, sin ahorros, sin familia cercana. Había trabajado durante años en un pequeño hostal del centro, hasta que la despidieron por faltar demasiadas veces. Los registros médicos, obtenidos discretamente, confirmaban lo que había oído: su hijo, Andrés, había estado ingresado más veces de las que cualquier niño debería soportar. Su corazón se debilitaba día tras día. El hombre que había jurado no volver a confiar en nadie sintió como algo dentro de él se ablandaba, casi sin permiso. Recordó su propio pasado: una infancia en la pobreza, un padre que se rompió la espalda trabajando y una madre que murió demasiado pronto porque él, de niño, no pudo ayudarla. Quizás por eso esa historia le dolía tanto. Era como si la vida le estuviera devolviendo un eco lejano de lo que fue. Caminó por la habitación. Sus pasos sonaban huecos sobre el mármol. El pensamiento de dar el dinero directamente se cruzó por su mente, pero lo rechazó de inmediato. Sabía que Elena no lo aceptaría. Era una mujer demasiado orgullosa, demasiado íntegra para permitir que alguien la compadeciera. Tenía que hacerlo de otro modo. De una forma que no la humillara, que no destruyera su dignidad. Se sirvió una copa de whisky y la sostuvo entre los dedos sin probarla. La lluvia golpeaba los ventanales como si el cielo también exigiera una respuesta. Y en medio de ese ruido constante, Alejandro tomó su decisión. Ayudaría a Elena. No porque quisiera limpiar su conciencia, sino porque había vuelto a sentir algo que creía perdido: la necesidad de hacer lo correcto. Abrió una libreta, escribió unas notas apresuradas y marcó una cita para la mañana siguiente con el Departamento de Recursos Humanos. Crearían un nuevo fondo, un reconocimiento, una excusa legítima para justificar una cifra lo bastante grande como para salvar una vida. Mientras apagaba la luz, se quedó mirando la ciudad dormida. En sus ojos, la desconfianza habitual había desaparecido. En su lugar brillaba algo que hacía años no se veía en Alejandro Ruiz: esperanza. El amanecer llegó cubierto por una bruma espesa que parecía haberse colado también en la mente de Alejandro. Había dormido apenas un par de horas, pero la determinación en su rostro era nueva, más firme, más serena. Mientras el resto del hotel despertaba al bullicio de los carritos de limpieza y el aroma del café recién hecho, él caminaba directo a la oficina central, con una carpeta en la mano y un plan que cambiaría más de una vida. La reunión con Recursos Humanos fue breve, precisa, y nadie se atrevió a cuestionarlo. Implementaremos un nuevo programa de incentivos, dijo, con el tono autoritario que usaba para cerrar acuerdos millonarios.
Un reconocimiento mensual para el empleado ejemplar. Premio en efectivo, 50.000 euros. Motivo, esfuerzo, compromiso y honestidad. No quiero burocracia. Lo quiero aprobado hoy mismo. Sus asistentes se miraron, sorprendidos. Era una cifra absurda, casi escandalosa para un simple reconocimiento laboral. Pero Alejandro no explicó más, ni lo necesitó. Cuando él daba una orden, nadie preguntaba el por qué. Horas más tarde, el anuncio apareció en los tablones del personal. Programa de excelencia del Imperial Palace. Un homenaje a quienes representan el verdadero espíritu del servicio. Las sonrisas y murmullos se propagaron por los pasillos como fuego entre papeles. Algunos soñaron con pagar deudas, otros con vacaciones imposibles. Elena, sin embargo, apenas levantó la mirada del suelo. Sus pensamientos estaban lejos, en una cama de hospital, junto al pequeño cuerpo de su hijo que luchaba por seguir respirando. Alejandro observaba todo desde las sombras. Cada día, con discreción, se aseguraba de que ella fuera quien limpiara su habitación. Dejaba comentarios impecables en el sistema de huéspedes, hablaba bien de su trabajo ante los supervisores y hasta persuadía, con un guiño o una palabra, a otros clientes para que mencionaran su nombre en las reseñas. Durante semanas, la rutina siguió así. Elena, sin sospechar nada, continuó trabajando con la misma entrega silenciosa. Ni una queja, ni una distracción. Aun con el cansancio marcando su rostro y los ojos hinchados de tanto llorar por las noches, su dedicación nunca flaqueaba. Alejandro la veía cada día y sentía que la culpa lo apretaba un poco más. Sabía que el tiempo corría en su contra. El hospital había enviado ya 3 avisos sobre el estado crítico del niño, y el dinero aún no llegaba a sus manos. Una tarde, mientras revisaba documentos en su despacho, recibió una llamada de la recepcionista. El tono en su voz bastó para helarle la sangre. Señor Ruiz, la señora Elena Morales acaba de recibir una llamada del hospital. Su hijo ha empeorado. Está pidiendo permiso para salir. El silencio se hizo pesado, insoportable. El plan que había diseñado con tanto cuidado acababa de perder sentido. El tiempo de las estrategias había terminado. Alejandro cerró los ojos por un instante. Sintió que el aire se le atascaba en el pecho. Luego se levantó, tomó las llaves de su despacho y dio una sola orden. Tráiganla aquí. Ahora. Sabía que en los próximos minutos todo cambiaría. Ya no podía esconderse detrás de un nombre falso, ni de un plan bien elaborado. Era momento de actuar, de mostrarse tal cual era. No como el dueño del hotel, sino como un hombre que, por primera vez en años, iba a elegir la compasión por encima del orgullo. El sonido de los tacones de Elena resonaba con nerviosismo en el pasillo principal. No entendía por qué la habían llamado con tanta urgencia ni por qué la escoltaba un supervisor que apenas cruzaba palabra. Sus manos temblaban, el corazón le latía tan rápido que casi podía escucharlo rebotando en su pecho. Acababa de colgar con el hospital. Las palabras del médico seguían girando en su cabeza como un eco interminable. Su hijo necesita la cirugía de inmediato. No hay más tiempo. Cuando cruzó las puertas de la oficina principal, se detuvo en seco. El hombre que la esperaba de pie, frente a los amplios ventanales, no era el huésped discreto al que ella había servido los últimos días. No era Luis Ortega. Era Alejandro Ruiz, el dueño del hotel. El nombre que todos pronunciaban con respeto, e incluso con un poco de miedo. Por un instante, el mundo pareció detenerse. Elena tragó saliva, sin saber si debía hablar o huir. Alejandro giró lentamente hacia ella, sus ojos cargados de una mezcla de determinación y tristeza. Señora Morales, comenzó, con voz grave pero contenida. Sé que este momento puede parecer extraño, pero necesito que me escuche, por favor. Ella asintió, todavía confundida. Alejandro dio unos pasos hacia ella, deteniéndose a pocos metros. Durante las últimas semanas, he observado su trabajo. He visto su dedicación, su honestidad, incluso cuando nadie la veía. Sé que ha pasado por mucho, y también sé lo que acaba de ocurrir con su hijo. Elena bajó la mirada. Sentía las lágrimas presionando sus ojos, pero no quería mostrarse débil frente a su jefe. Señor Ruiz, yo, le prometo que no he hecho nada malo. Si el problema es que debo ausentarme, puedo renunciar. Solo necesito ir al hospital, dijo,
con la voz quebrada. Alejandro la interrumpió con un gesto suave de la mano. No está despedida. Todo lo contrario. Lo que quiero decirle es que el hotel cubrirá los gastos médicos de su hijo. La cirugía, los tratamientos, todo. Elena lo miró, sin comprender. Su cerebro buscaba una trampa, un malentendido, algo que explicara aquella locura. No, no puedo aceptar eso, susurró, retrocediendo un paso. No es justo. No lo merezco. Alejandro se acercó un poco más, con una calma que no le conocía ni él mismo. No es caridad, respondió. Es justicia. Usted me recordó algo que había olvidado hace años, que la honestidad aún existe. Y eso vale mucho más que cualquier fortuna. Las lágrimas de Elena rompieron el silencio como un cristal. Intentó hablar, pero solo un sollozo salió de su garganta. Se cubrió el rostro con las manos, temblando, mientras Alejandro la observaba con un respeto silencioso, casi sagrado. Su hijo será operado mañana, añadió él, suavemente. Ya he hablado con el hospital. Todo está preparado. Ella levantó la vista, incrédula. ¿Mañana? ¿Cómo? ¿Cómo lo ha hecho? Él sonrió. Apenas. Digamos que a veces, tener poder solo sirve de algo cuando se usa para bien. Por primera vez, Alejandro sintió que su voz no sonaba a órdenes, sino a verdad. Y por primera vez, Elena vio en los ojos del magnate algo más que autoridad, vio humanidad. Esa noche, el hotel entero siguió funcionando como siempre, luces, cenas, copas, risas. Pero en una oficina del último piso, un acto de bondad acababa de cambiar dos vidas para siempre. El amanecer del día siguiente llegó con un silencio tenso, casi irreal. Barcelona despertaba entre el rumor distante del tráfico y la bruma sobre el mar, mientras, en una habitación del hospital infantil, el mundo de Elena pendía de un hilo. La cirugía estaba programada para las 8. Elena había pasado la noche en vela, sentada junto a la cama de Andrés, acariciando su frente, susurrándole historias para mantener la calma. El niño, frágil pero sonriente, le había dicho antes de dormirse: «No llores, mamá. El corazón solo está cansado. Lo van a arreglar y luego jugamos, ¿sí?». Esa inocencia la rompía. Por dentro, Elena temblaba. Sabía que aquella operación era su única oportunidad. Sabía que si algo salía mal, su vida entera se apagaría con el último latido de ese pequeño corazón. A las 7:30, las enfermeras llegaron con la camilla. Elena besó la frente de su hijo una y otra vez, como si quisiera retenerlo con cada beso. Cuando las puertas del quirófano se cerraron, se quedó de pie, inmóvil, sin aire. Y fue entonces cuando lo vio, Alejandro Ruiz, de pie al final del pasillo. Llevaba el mismo traje oscuro del día anterior, pero algo en su postura había cambiado. Ya no era el empresario altivo del Imperial Palace, sino un hombre común, con los ojos cansados y un gesto sincero. Caminó hacia ella despacio, sin palabras, y simplemente se sentó a su lado en la sala de espera. Nadie habló durante mucho rato. Solo el sonido lejano de los pasos del personal y el tic-tac del reloj llenaban aquel silencio insoportable. Hasta que, finalmente, Elena susurró: «No sé cómo agradecerle. No hay palabras». Alejandro negó con la cabeza. «No me agradezca nada. Si algo aprendí, es que el dinero no vale nada cuando no se usa para aliviar el dolor de alguien más». Ella lo miró, sorprendida por la suavidad en su voz. «Usted no parece el hombre del que todos hablan», dijo con timidez. «Dicen que es frío, que no confía en nadie». Él soltó una risa breve, casi amarga. Tal vez lo era. Pero anoche, me di cuenta de que había construido un imperio enorme para esconder mi vacío. Y usted, sin saberlo, me recordó que todavía tengo alma». Elena no respondió. Solo asintió, conteniendo las lágrimas. Las horas pasaron lentas, crueles. Cada vez que una enfermera abría la puerta del quirófano, su corazón se detenía un segundo. Finalmente, después de 8 horas eternas, el cirujano salió con una sonrisa cansada. «La operación fue un éxito», anunció. «El niño está estable. Ha sido fuerte». Elena se cubrió el rostro, llorando con un alivio que casi dolía. Alejandro se quedó a su lado, sin decir palabra, observando cómo ella se derrumbaba de gratitud. En ese instante, comprendió que aquella decisión,
Esa noche, ese gesto, había sanado algo más que el corazón de un niño. Había reparado, silenciosamente, el suyo propio. Horas más tarde, cuando el pequeño Andrés despertó, vio a Alejandro junto a su cama. Lo miró con curiosidad y le dijo con una voz débil, pero llena de ternura: ¿Usted es el doctor? Alejandro sonrió. No, campeón. Soy un amigo. El niño asintió y volvió a dormirse. A su lado, Elena lloraba en silencio, y Alejandro, sin darse cuenta, también. Aquella noche, en la quietud del hospital, un empresario que lo tenía todo descubrió que había algo que el dinero jamás había podido comprar: paz. Meses después, el sol iluminaba los ventanales del Imperial Palace mientras Elena caminaba por los pasillos con paso firme y seguro. Ya no era la joven empleada que entraba temerosa, con la cabeza baja y los ojos cargados de miedo. Ahora era supervisora del personal, ejemplo viviente de integridad y dedicación. Su sonrisa, aunque más tranquila, llevaba consigo la fuerza de quien ha enfrentado lo imposible y ha salido adelante. Andrés, su hijo, ahora saludable y lleno de vida, corría por los jardines del hotel los fines de semana, saludando a todos con una energía contagiosa, mientras su madre le enseñaba los valores que habían salvado su mundo. Alejandro Ruiz, por su parte, había cambiado de manera silenciosa pero profunda. Aquella mujer y su hijo le habían devuelto algo que había olvidado: la capacidad de mirar más allá del oro y el mármol, de sentir que la verdadera riqueza reside en las personas que nos rodean y en la diferencia que hacemos cuando nadie nos observa. Cada vez que pasaba por la habitación donde Elena había recibido la llamada del hospital, o por el pasillo donde la había visto arrodillada, su corazón se apretaba de emoción y gratitud, recordándole que el dinero no construye humanidad, solo la refleja si se sabe usar. Alejandro había creado el Fondo Corazón Imperial, un programa destinado a ayudar a empleados en situaciones críticas, y en pocos años, decenas de familias se encontraron en él un salvavidas inesperado. Algunos devolvían el dinero, otros no, pero eso era irrelevante. Lo que contaba era que habían recibido esperanza cuando la desesperación parecía absoluta. Elena y Andrés se habían convertido en una parte esencial de su vida, no como subordinados ni beneficiarios, sino como recordatorios vivos de que los milagros existen, aunque a menudo se disfrazan de actos cotidianos de honestidad, coraje y perseverancia. Alejandro había aprendido que la verdadera influencia no se ejerce imponiendo órdenes, sino generando confianza, ofreciendo apoyo y creyendo en la bondad humana incluso cuando parece invisible. Cada día, al recorrer los pasillos del hotel, observaba al personal trabajando, sonreía ante los gestos desinteresados y recordaba aquel instante crucial: una llamada desesperada, una madre que no se rindió y un niño que necesitaba ayuda. Y cada vez que miraba a Elena y Andrés juntos, comprendía que la vida le había dado la lección más valiosa: el éxito no se mide en balances, premios o propiedades, sino en el impacto silencioso que dejamos en las vidas de otros. La historia del Imperial Palace se convirtió en leyenda, un lugar donde la integridad se premia, la honestidad se reconoce y la bondad transforma destinos. Alejandro Ruiz, el hombre que una vez se escondió tras un nombre falso, había descubierto que fingir ser alguien más no solo revela la verdad de los demás, sino también la propia. Y mientras el sol caía sobre Barcelona, iluminando los cristales y mármoles de su imperio, Alejandro sonreía, sabiendo que, finalmente, había encontrado algo que valía más que todo el oro del mundo: un corazón completo, redimido y capaz de dar sin esperar nada a cambio, y una familia que eligió quedarse junto a él. Si esta historia te ha tocado el corazón, si te ha recordado que la bondad y la integridad aún existen en el mundo, no dejes que se quede solo en tus pensamientos. Suscríbete ahora para descubrir más relatos que demuestran que un solo acto de compasión puede cambiar vidas, salvar almas y transformar destinos.